Surgimiento de la filosofía y los filósofos presocráticos por Evelyn de los Santos Peña. Antes de esto, vamos a ver qué es filosofía. Filosofía no es más que un conjunto de saberes que busca, vamos a decir, establecer de manera racional los principios más generales que organizan y también que orientan a la realidad. No obstante, Platón plantea el banquete que al ser la filosofía amor o aspiración a la sabiduría, él dice que implícitamente se reconoce que no posee la sabiduría y por ello que quien aspira a alcanzarla de alguna manera ha de llamarse filósofo y no sabio, pues dice que la sabiduría es atributo de los dioses. Surgimiento de la filosofía. La filosofía, vamos a decir que esta empieza cuando se abandona el mito como explicación de la realidad y se opta por el logos o la explicación racional de la misma. Esta nueva explicación lógica, vamos a decir, de las cosas que se afirma de la idea, de las necesidades de la naturaleza, es decir, esta afirma que la naturaleza todo sucede según ciertas leyes constantes, las cuales son las causas de lo que ocurre en el universo y cuyos conocimientos no proporcionan la ciencia. A esto los filósofos griegos le llamaban epísteme. Además de esto, los primeros filósofos van a sostener que hay un principio al cual se le llamaban arge en aquella antigüedad, o sea, el arge de todo lo real o una sustancia variable, la cual era oísia, que era para todas las cosas. En su contexto histórico, Grecia se caracterizaba en el siglo VI a.C. por poseer una civilización urbana donde los ciudadanos eran independientes, o sea, había una polis. También tenía una sociedad dividida por la nobleza ociosa, artesanos, agricultores y comerciantes, también esclavos. Era intenso el comercio era intenso y el desarrollo de la navegación hacía contactos con otras culturas y la relativización de las creencias propias. En su democracia incipiente podemos decir que la participación política de los ciudadanos era libre. No obstante, cabe destacar los periodos principales en los cuales se comprenden la filosofía, la cual está filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna y filosofía contemporánea. La filosofía antigua, haciendo un resumen de lo ya leído, vamos a decir que esta comienza en Grecia con los presocráticos, que más adelante vamos a estar dando detalle, y se extiende hasta el siglo 6 después de Cristo. En este periodo podemos encontrar figuras como Sócrates, Platón, Aristóteles, los cuales sentaron las bases del pensamiento occidental. Filosofía medieval. Esta fue dominada por la teología cristiana. Buscaba reconciliar la fe con la razón. En esta podemos encontrar a San Agustín, a Tomás de Aquino, Maimónides. Estos son algunos de sus exponentes. En la filosofía moderna surge, vamos a decir, el Renacimiento y es más caracterizada por el humanismo y el racionalismo. Descartes, Spinoza, Locke y Kant, estos son algunas figuras. También está la filosofía contemporánea, en el cual podemos ver a Nietzsche, a Marx, a Stern, a Wittgenstein. En esta abarca del siglo XIX hasta la actualidad, más caracterizada por la diversidad de corriente y las escuelas del pensamiento. En esta presentación exploraremos
Los filósofos presocráticos, los cuales son un grupo de pensadores griegos entre el siglo 6 y 5 antes de Cristo. Estos filósofos mayormente se caracterizan por la búsqueda del arche, o sea, el principio, lo fundamental de todas las cosas. Se caracterizaron también por las cosmologías, buscaban comprender el origen y el funcionamiento del universo. Más bien, sus ideas se centraron en las bases del desarrollo de la filosofía occidental. Los primeros filósofos presocráticos vivieron en un periodo de gran cambio y dinamismo en la Grecia antigua. También la expansión colonial griega, el desarrollo del comercio y la economía. Por otro lado, el debilitamiento de la autoridad religiosa crearon un ambiente donde, era propicio para el surgimiento de nuevas formas de la manera de pensar. En este modo, los filósofos comenzaron también, desafiaban las explicaciones tradicionales del mundo para ello buscar una respuesta racional a sus preguntas. En cuanto a las características de los filosofía presocrática, para tener una idea más explícita, vamos a estar dando unos puntos clave acerca de la búsqueda del arche, la cosmología, metafísica, racionalismo y diversidad de ideas. Explícitamente, en la búsqueda del arche, no era más que el principio fundamental que buscaba explicar el origen de la naturaleza y de todas las cosas, como anteriormente le había dicho. En el enfoque centrado, en la cosmología, esta buscaba comprender el funcionamiento de la galaxia, del universo, cómo funcionaba el universo. En la metafísica, la naturaleza del ser, el cambio y la realidad. Esas eran las primeras reflexiones sobre temas metafísicos. En cuanto al racionalismo, el uso de la razón era como una herramienta para ello explicarle al mundo el lugar, dónde se basaban en el mito o la creencia religiosa. También en cuanto a la idea y propuesta filosófica, lo que se refleja la riqueza y el dinamismo del pensamiento presocrático. Primeros filósofos presocráticos. Tales de Mileto, considerado uno de los primeros filósofos occidentales, conocido por su afirmación de que el principio fundamental de todas las cosas es el agua. Él observó que todas las cosas viven, que todas las cosas vivientes necesitan agua para sobrevivir y que el agua puede ser transformada en diferentes estados. Él decía que puede estar en líquido, en sólido y en gaseoso. Entonces, de esta manera, Tales propuso que el agua es el origen de toda y la sustancia subyacente de todo lo que existe. Anaximandro era un discípulo de Tales. Introdujo el concepto del apeirón como un principio fundamental de todas las cosas. Él se basaba en que el apeirón era una sustancia. En ese tiempo él decía que era una sustancia indeterminada, sin forma ni propiedades definidas, que se transforma en diferentes entidades del universo. A diferencia de Tales, Anaximandro, él no identificó el apeirón como un elemento específico como el agua, pero Anaximandro dijo que el apeirón era una sustancia indeterminada sin forma. Anaxímenes de Mileto, la principal contribución como filósofo presocratista fue la propuesta del aire como un arche. Él decía que el principio fundamental de todas las cosas se considera el aire, que poseía una propiedad invariable, infinita, invisible, intangible y el movimiento constante. Él decía que a partir de esas propiedades el aire se transforma en diferentes elementos y entidades del universo a través de ese proceso de condensación y refracción.
Al nosotros estudiar la historia de la filosofía, lo personal he podido comprender una gran variedad de ideas y perspectivas que me han desafiado a pensar de forma crítica y reflexiva. También he podido comprender, a apreciar la importancia de la argumentación y el debate intelectual en mis compañeros, y he desarrollado una mayor comprensión de los problemas que enfrenta la humanidad. Sin más que añadir, muchas gracias por su atención.